Vale, chicos, mirad, voy a enseñaros en este ejercicio, ya que tengo puesto en este vídeo, perdón, no es este ejercicio, ya que tengo puesto el OBS, cómo tenéis que hacer las actividades. A ver, yo las actividades lo que os pongo es que tengáis formato libre. Vale, entonces yo normalmente utilizo una configuración que os la he pedido, que tiene que, o un esquema básico que es, o que consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones. Hasta aquí, de acuerdo. Vale. Las introducciones que hacéis, o lo que yo os pido, las reflexiones sintéticas, no es un resumen de lo visto en clase. Es decir, no podéis empezar la introducción diciendo, pues hoy en clase hemos visto tal y cuales cosas. ¿No? O sea, son, quiero decir, el contenido que hemos visto en clase yo ya lo sé, el que hemos visto. Y vosotros también. Entonces, no es en ningún caso una recapitulación o un resumen de lo visto. Es una reflexión. Hemos dado un contenido. A lo largo de la clase se hacen reflexiones, las hago yo. Vosotros también preguntáis, yo respondo. Hay cosas que sé, la mayoría de las cosas debo saberlas y las sé. Pero hay otras cosas que puedo no saberlas o que me hacen reflexionar, o que hagáis ciertas cuestiones que me hagan reflexionar. Lo que tenéis que hacer en los documentos es exactamente lo mismo. Y aquí os pongo un ejemplo de un trabajo que entregué hace ya un tiempo, que era un informe, nosotros se nos llamaba informe, sobre empresarios, teóricos y técnicas de la empresa. ¿Qué ocurre? Cuando hacéis una introducción, lo primero que tenéis que hacer en este tipo de ejercicios es llamar la atención. Llamar la atención de la persona que os va a evaluar. En este caso soy yo. Pero yo, en su momento, hice una introducción y puse Colin McCulloch, y pongo 2013 porque estaba citando, comenzaba El primer hombre de Roma, que es un libro, pues está en cursiva, de la siguiente forma. ¿Vale? Esto le he dado antes a copiar y pegar, perdón, y me lo han multiplicado. El primer hombre de Roma de la siguiente forma: no teniendo ningún compromiso personal con los dos nuevos cónsules, Cayo Julio César, es el abuelo del César que conocemos, y sus hijos, se limitaron a unirse al cortejo que se iniciaba muy cerca de su casa. Era el séquito del primer cónsul Marco Minucio Rufo. Empezaba así. Entonces, claro, la persona que empieza a leer el trabajo lo deja descolocado. Es decir, me estás haciendo un informe sobre empresas y teóricos de la empresa y tal, y me metes aquí romanos, un libro, una novela, ¿qué es esto? Entonces yo ya empiezo a explicar. Esta primera novela, la saga literaria Master of Rome, ¿vale? Aquí tenéis la nota a pie de página, que es la saga en sí, salvo que me equivoque, nunca ha tenido traducción oficial, es la nota que yo ponía a pie de página. Presentaba en su inicio a un personaje bastante importante, que es Cayo Mario. Y pongo imagen 1. Pongo a Cayo Mario, dibujado a mano por Colin McCulloch, que era la escritora de estos libros. La búsqueda de desatascar su carrera política. Por tanto, intenta conseguir un pacto matrimonial o matrimonio concertado con la hija de Cayo Julio César. En este caso ponía que es el abuelo, no con el Cayo Julio César que todos conocemos, militar, escritor y político, sino con su abuelo. Y Julia, ¿vale? Tía del Julio César dictador, o el famoso Julio César. Entonces, la carrera política de Cayo Mario se hallaba en punto muerto debido a una razón que en los tiempos actuales nos parecería ridícula. Mario tenía, lo pongo entre paréntesis, entre comillas, perdón, negocios relacionados con diferentes minas situadas en Hispania. Claro, entonces ya empezaba a explicar básicamente por qué. Lo comentábamos arriba, es un ejemplo de cuánto ha cambiado la visión con respecto a los negocios, la empresa y los empresarios a lo largo de la historia. Tener o que recayese la sospecha sobre un individuo de la élite romana que tuviese negocios significaba en cierto modo una merma considerable de la reputación personal, siendo esta indispensable para continuar el cursus honorum. Claro, cuando se nos pidió, entonces yo empiezo a explicar por qué he empezado esta introducción. Lo que hago es llamar la atención de la persona. Entonces, claro, haces una introducción y fijaos, yo aquí, en la introducción, en ningún momento he hecho una recapitulación de todo lo que hay en este documento. O sea, yo no estoy hablando de Bill Gates, no estoy hablando de todo esto, o sea, nada más. Entonces, no estoy haciendo una recapitulación, ¿lo veis? Luego tenemos el desarrollo de este documento, ¿vale? Entonces, pues bueno. Entonces, yo en ningún momento la introducción es una recapitulación. ¿Qué ocurre? Esto es un trabajo, evidentemente. Entonces, el desarrollo sí que es cierto que en este trabajo, pues tiene un aspecto puramente
digamos, de desarrollo. Pero en vosotros lo que tenéis que hacer en el desarrollo es esta introducción que tenéis que hacer, que me tiene que sorprender, que digo, es libre, es completamente libre. A mí en ningún momento cuando hice este trabajo, alguien me dijo que yo tenía que hacer esta introducción, nadie me dijo, tienes que hacer esta introducción de esta manera. No, yo lo hice así porque digo, el que me va a evaluar tiene que llevarse una primera impresión. Y la primera impresión tiene que ser positiva. Y tiene que ver que yo me he trabajado esa introducción para llamar su atención y que además es coherente con el resto del trabajo. Por tanto, evidentemente a mí me va a evaluar positivamente. Bueno, en este caso hubo una negligencia por parte del profesor porque le llegaron todos los trabajos y evaluó el peso. Es decir, tenías tantas palabras o tantas páginas y encima lo evaluó mal. Pero ese es el objetivo. El objetivo es llamar la atención y que además tenga sentido. Esto se califica positivamente. Una persona que ha hecho una introducción y se ha trabajado. Vosotros en el desarrollo tenéis que hacer 3/4 partes de lo mismo. Tenéis que ir desarrollando y no decirme, pues hemos visto esto en clase y pienso que, a ver, sí y no. Es decir, yo no voy a evaluar vuestras reflexiones en el sentido de, pues no opináis lo mismo que yo o opináis de otra manera. Yo no. Lo que voy a evaluar es si de verdad habéis interiorizado el conocimiento, si de verdad habéis hecho vuestro el conocimiento de lo impartido en clase. Entonces, a mí que me hagáis una remuneración como en la clase anterior de las distintas empresas y me estéis diciendo, pues que hay empresas personalistas, empresas de capital abierto, sociedades anónimas y demás, pues vale, pues eso me parece bien. No lo voy a calificar negativamente y no voy a suspender a nadie por eso. Pero evidentemente la nota no va a ser muy elevada. Tenéis que ir más allá. Por eso en clase comenté, estos ejercicios no son los típicos de te hago unas preguntas, me respondes positivamente o negativamente y yo te pongo bien o mal. Sino que esto se mueve en una escala de grises. No es algo dicotómico, no es o lo tienes bien o lo tienes mal. Es algo distinto. ¿Vale? Entonces, ese es vuestro desarrollo. Tenéis que plantearos preguntas, tenéis que decir pues reflexiones sintéticas con respecto a lo que hemos visto. Pero no es una enumeración, una recapitulación, un resumen de lo que hemos visto. Entonces, conforme las vais desarrollando, es un desarrollo de esas reflexiones. Y luego ya cuando lleguéis a las conclusiones, incluso podéis, como dice la cuestión, conclusiones. Pues yo deduzco que, yo concluyo que, entiendo que, podría darse este camino, ¿entiendes? Ese tipo de fórmulas. E incluso podéis plantear otras preguntas. ¿Vale? Es tan sencillo como eso o tan difícil como eso. Pero no consiste en una recapitulación o en un resumen. No quiero que me hagáis un resumen de lo visto en clase. Sino es una reflexión conforme a lo que sale de las clases. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, yo hice este trabajo y casi al final nosotros tenemos que cumplimentar una serie. Llegamos a la industria 4.0 y yo hubo un momento en el que cuando terminaba el trabajo creé un desmarque de ruptura. Entonces yo expliqué un estudio de caso que os lo pidió por ejemplo en Océano Azul, que era Hiroshi Yamauchi y el nacimiento de PlayStation. Entonces yo le llamo a este título, que me lo creo, este apartado, desmarque de ruptura. Entonces de repente vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a crear algo que nadie me ha pedido, pero que crea valor añadido. Y empiezo a explicar. El desmarque de ruptura, imagen alfa, ¿vale? Yo le pongo alfa porque ya sale del trabajo, ¿vale? Estas son cosas formales, no tenéis por qué hacerlo así. La última imagen del trabajo es esta, que era la imagen 59, entonces yo utilizaba otra nomenclatura. En este caso pasaba ya a al alfabeto griego y utilizaba imagen alfa. Y digo, el desmarque de ruptura, imagen alfa, es un concepto ofensivo del fútbol. El objetivo del desmarque de ruptura consiste en reducir la incertidumbre y alcanzar portería sin problemas. Es típico del fútbol posicional que requiere una alta posesión del balón, ya que los jugadores deben estar constantemente triangulando, aquí hay un error, triangulando, mientras están preparados para 1. Recibir el balón sin riesgo alguno, 2. Realizar un desmarque de ruptura que le permita avanzar al romper las líneas del rival, las líneas propias hacia la meta. Claro, esto yo se lo pongo a la persona que me tiene que evaluar y dice, ¿qué me estás contando? Y además le pongo el esquema, le pongo la flechita, veis el jugador, desmarque de ruptura, esto es un desmarque de ruptura. Te digo, en la imagen alfa podemos observar que como hay un total de 5 jugadores, esto está mal, A, el que va a realizar el pase, que es la línea roja, B, el que está llevando a cabo el desmarque de ruptura, flecha azul, y los 3 que están triangulando en fase ofensiva con el fin de habilitar opciones de pase. Claro, fijaos, tenemos 5 jugadores, tenemos el que está dando el pase, el que está haciendo el desmarque de ruptura, estos 2 que están habilitando nuevos pases. Claro, entonces, ¿esto qué tiene que ver?
Pues lo explico aquí. Este sencillo ejemplo, uno puede comprender rápidamente el porqué de este apartado extra. Crea valor añadido, reduce la incertidumbre ante un posible suspenso, ¿vale? Es decir, lo que hago es utilizar una estrategia para decir, oye, que encima me lo he trabajado más, voy a subir nota o por lo menos no voy a suspender. Y es un concepto que puede ser aplicado tanto en la economía como en la empresa. Entonces, yo lo que hacía con este marca de ruptura, con esta, digamos, pseudo introducción, es exponer el caso de Nintendo, que nadie nos lo habíamos pedido, pero yo creo algo extra. Y creo el caso de Nintendo, con las cartas Hanafuda de Nintendo y cómo se va creando, Shigeru Miyamoto recibiendo el premio Príncipe de Asturias, y luego pues citando cosas y hablando de las consolas y demás, la policía de la época, los chips de las consolas, la imagen del prototipo que hubo entre la Super Nintendo y PlayStation y demás. Y bueno, y el nacimiento de PlayStation, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí ya tenía la bibliografía. ¿Qué ocurre? Vosotros tenéis que hacer algo parecido, no exactamente esto, yo estoy intentando ejemplarizarlo para que lo veáis claramente, que vuestros trabajos lo que tienen que hacer es crear valor añadido. Es decir, y vuelvo a insistir, y lo voy a repetir muchas veces, con que me pongáis otra vez lo que hemos visto en clase, eso os va a permitir sacar un 5 o un 6. O que, aunque me pongáis lo que habéis visto en clase y me hagáis alguna cosa, reflexión del tipo, pues yo pensaba que era de otra manera. A ver, está bien, en cierto modo os estoy pidiendo eso, pero intentad ir un poquito más allá, intentad pensarlo de otra manera. ¿Vale? Es lo importante, porque si no lo vais a tener mal en el sentido de que no vais a sacar buena nota. Entonces, supongamos que dimos el otro día a la empresa. Entonces, un ejemplo de introducción. Pues podríais haber puesto, a lo largo de los últimos años, yo que sé, la caza de focas ha disminuido, ¿vale? Entonces empiezas a hablarme de las cazas de focas y claro, yo empiezo a leer, por ejemplo, y digo, ¿cómo que la caza de focas ha disminuido? ¿Qué me estás contando? Y luego en el desarrollo, pues ya ponéis, pues en base a lo visto en clase, que pues eso podéis ponerlo, pues en base a lo visto en clase, lo que pues me empezáis a comentar cómo es importante crear una estrategia, cómo es importante la competencia, todas esas cosas. Entonces, en base a esas cosas, a ese corpus teórico que ya tenéis, pues podéis empezar a hilarlo y decir, pues el ejemplo que ponemos en la introducción, que es el hecho de que las compañías que se encargan de la producción de pieles ya no cacen animales. Ya no cacen animales y eso también te repercute positivamente en la imagen. Y eso es una reflexión de lo que hemos visto en clase. Pues estoy poniendo el ejemplo de, por ejemplo, la caza de animales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque me estáis explicando lo que hemos visto en clase y de que esa empresa que produce pieles sintéticas, pero que son exactamente iguales que las pieles naturales, ha conseguido abrirse un espacio en el mercado. Y estáis dando lo que hemos visto en clase. Otra persona se puede centrar más en los aspectos puramente procedimentales. Es decir, pues tal empresa, hay un caso de que tal empresa se ha constituido como sociedad limitada, pero realmente lo estaba haciendo para defraudar impuestos y tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Pues eso sería otro ejemplo. Son reflexiones. Entonces, en el desarrollo podemos poner que la imagen que vierte una empresa al exterior, tanto a clientes como a posibles futuribles clientes, es positiva. Ese puede ser el desarrollo de vuestra reflexión. Futuribles clientes es muy importante. Este puede ser. Y luego las conclusiones me hacéis lo mismo. Básicamente llegáis a una conclusión y habéis cometido un error. Si ya de por sí la introducción y el desarrollo ya me hacéis un resumen de lo que hemos visto en clase, una recapitulación, que eso no está bien, que eso no es lo que se pide en el ejercicio, en las conclusiones me hacéis el resumen del resumen del resumen. O sea, me vais a resumir lo que habéis hecho aquí, que a su vez es un resumen de lo que hemos visto en clase. No, las conclusiones, como su nombre indica, es una reflexión. Es otra reflexión conforme a lo que habéis reflexionado, conforme a las cuestiones que os habéis preguntado. Entonces tenéis que deducir una cosa. Pues una conclusión puede ser, en muchas ocasiones, ¿vale? Esta buena imagen que se quiere proyectar es impostada. ¿Qué quiere decir con esto? Esta puede ser una conclusión de uno de vosotros. Pues lo que me quiere decir es que vendemos una buena imagen, pero realmente estamos realizando la praxis empresarial, sigue siendo negativa. Pero como la imagen es buena, la imagen que tenemos de ella es positiva. O todo lo contrario. O podéis plantear lo contrario. Es decir, en muchas ocasiones, o
en no pocas ocasiones, el elaborar una buena imagen deviene en la correcta praxis empresarial, ya sea por hábito adquirido o por interiorización del mensaje, ¿vale? Muchas empresas ven que tienen que cambiar su imagen, entonces a base de realizar actividades que mejoren esa buena imagen, pues al final las hacen suyas, es decir, pues realmente terminan trabajando o realizando una empresa de manera correcta, de una manera deontológicamente correcta. Entonces puede ser porque ya cojas el hábito de trabajar bien, ya no te dediques a cazar focas, por ejemplo, y o bien por la interiorización del mensaje. Bien, aquí, por ejemplo, si queréis trabajar podéis poner banana, a ver, foca, banana pose, ¿vale? Banana pose. Entonces, si alguno de vosotros es un poco más creativo, pues le da a copiar aquí imagen. Y entonces, aquí nada más empezar en la introducción o incluso aquí arriba, me pone una foquita, ¿vale? Entonces, como, ¿por qué? Oye, esto no sobra, yo no os pido que no hagáis esto, me ponéis una foca, ponéis vuestro nombre, tal, vuestros apellidos y demás, y aquí me ponéis una foca. Me la podéis poner donde queráis, la podéis poner debajo de la introducción o donde creáis pertinente, o la ponéis, yo que sé, la ponéis, a ver, aquí, por ejemplo, ¿vale? La podéis poner aquí y donde podáis, donde más o menos quepa, o la podéis poner aquí en un lateral, ¿veis? Así. Entonces pues tenéis a vuestra foca, porque habéis hablado de las focas, ¿vale? Perfecto, porque como ejemplo, y haciendo la banana pose. Y de hecho me podéis explicar en la introducción como el no cazar focas y demás. Pues bueno, pues podéis incluso empezar explicándome qué es la banana pose, por qué hacen la pose de la banana las focas. Cosas así que sean originales, que sean incluso a veces graciosas, pero que tengan sentido y que tengan una originalidad que cree valor añadido. Por eso dije, estos trabajos pueden llegar a ser bastante más difíciles que los habituales, ¿vale? Pero a su vez tenéis por completo una libertad total. Claro, la libertad es lo que tiene, que al tener mayor libertad, la capacidad que tenéis de trabajar se os pide mayor imaginación y se os pide interiorizar los conocimientos. Pero yo creo que es la manera correcta de enseñaros, una metodología correcta. Y básicamente es esto. Ah, por cierto, si continuamos por aquí, aquí hay aspectos ya más procedimentales. Tenéis libertad para configurar. No hace falta que me pongáis introducción, que me la podéis poner así, me la podéis poner en mayúsculas, me la podéis poner en mayúsculas, perdón, me la podéis poner en mayúsculas en negrita, introducción, me la podéis poner en mayúsculas y con subrayado. A mí eso me da igual, y subrayado, como queráis, ¿vale? Puedes incluso no poner algo así y luego ya escribir lo que tengas que escribir, ¿no? Entonces, lo que tengas que escribir o lo que quieras, y aquí poner lo que tú quieras. No, vamos a ver. Puedes estructurarlo de tal manera que se deduzca que de un párrafo sea la introducción, que los párrafos sucesivos sean el desarrollo y el último párrafo sean las conclusiones. ¿Vale? No tenéis por qué poner introducción y señalarlo. Si lo hacéis correctamente, no importa. Hay personas que en vez de poner introducción de esta manera, utilizan la negrita. Pues, por ejemplo, utiliza lo siguiente. Vamos a comenzar este ejercicio, ¿vale? Me lo ponen así, tal, perfecto. Y luego dicen, continuando con el desarrollo de este ejercicio, ¿veis? Y luego y lo que tú quieras poner. Y luego, finalmente, o en conclusión, o para finalizar, ¿vale? Ya lo que tú quieras. Lo que tú quieras, vale, perfecto. Esto también estaría bien. Tenéis libertad para configurarlo como queráis, como os sintáis más a gusto. Vale, yo lo que os pido, por favor, vamos aquí otra vez al trabajo, a ver si lo veo. Es lo siguiente, la mayoría no, perdón. 1/3 de vosotros que me habéis entregado los trabajos no me habéis justificado el texto. Mirad, justificar el texto consiste en esto. Si yo señalo esta parte de
del documento, este párrafo, y veis donde pone párrafo, vais a ver que hay varias, aquí donde está el cursor, veis que pone, esto es alinear a la izquierda, esto es centrar, alinear a la derecha y justificar para que sea homogéneo. ¿Lo veis? Es homogéneo. Claro, la mayoría de vosotros, perdón, la mayoría no, otra vez lo he vuelto a decir, perdón, en torno a un tercio de vosotros lo que habéis hecho es lo siguiente. Esto no está justificado. ¿Veis? Esto tenéis que cuidarlo. Porque veo que yo os puse en las instrucciones que me justificaseis el texto y creo que habéis entendido que justificar significa justificar, ¿no? Que tenga sentido lo que decir. No, justificar el texto es esto. En este caso, como tenemos aquí la foquita, ¿veis? El texto está justificado. ¿Veis? Lo vamos a hacer mayor aquí. Vamos a quitar la foca. Foca, vete para abajo. ¿Veis? Esto está justificado. ¿Lo veis que está aquí señalado? Pero si yo hago esto, ya no está justificado. ¿Veis cómo queda un poco de aquella manera? Entonces, lo importante. ¿Cómo se hace la justificar? Pues señaláis el texto y le pincháis en justificar aquí. O bien, señaláis y le dais a control J. ¿Veis? Control J y lo vas justificando o alineándolo a la izquierda. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Procurad justificar los trabajos. En este caso los textos. Y no tengo nada más que deciros. Simplemente pues que bueno, que si tenéis dudas, que me mandéis correos electrónicos. Si tenéis tanto dudas de contenido, de qué poner y demás, o qué tal, o bien de cosas formales, oye, pues yo no sé justificar un texto, cómo señalo tal, cómo pongo la negrita, cosas así en los documentos, que deberíais saberlo, pero bueno, yo entiendo que estas cosas pues a lo mejor no se enseñan ya en los colegios, que yo no lo aprendí tampoco en el colegio, pero bueno. Y hay muchos atajos. Por ejemplo, si yo quiero señalar todo este texto porque quiero cambiarle la letra, le doy a control más E y señalo todo. Entonces yo digo, ahora lo quiero poner en Comic Sans, ¿vale? Que no está permitida esa fuente, pero bueno, lo quiero poner en Comic Sans, ¿veis? Y ha cambiado todo Comic Sans. Le doy otra vez a Control E y digo, no, Comic Sans no, que no me lo permiten. Voy a poner Arial, ¿vale? Arial. Ah, no, Arial no, lo voy a cambiar a Calibri. ¿Veis? Calibri. Lo cambio a Calibri. Ah, no, bueno, es que Calibri Line no me gusta. Voy a poner Calibri normal. Pues Calibri. La fuente, como ya está todo señalado, pues la voy a poner así. 36, venga. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si te equivocas, hay otro atajo de teclas que es el control Z. Dais control Z y se deshace. ¿Vale? Todo este tipo de cosas que os pueden servir. Luego lo veremos en clase. Si tenéis problemas a la hora de elaborar documentos y demás, yo si queréis os puedo hacer una especie de tutorial para que lo hagáis correctamente. Y yo creo que con esto, con lo que os he enseñado en este vídeo tan extenso, creo que tenéis las bases para hacer mejores trabajos. Ojo, y aquí aviso, no he suspendido a nadie ni voy a suspender porque los trabajos están bien, lo que me habéis enviado. Pero muchas veces estáis haciendo cosas que no os pido las instrucciones del trabajo. Que no os las pido. Y además no me justificáis el texto, etc. Entonces con esto creo que va a salir bien. Y nada más, yo creo que todo esto es lo importante. Voy a quitar el OBS y pues nada, hasta la próxima.